que no sé. ¿Alguien? Ya bueno, dime. No, yo te sigo el R, así que no es necesario leerlo. Ah, ya acá. Ya, entonces, filo, ya están familiarizados con la ayudantía, entre comillas. Ya saben cuáles son las variables que nos van a pedir en algún momento. Entonces, acá yo ya copié todas las preguntas. Ya, la pregunta 1 dice, ¿cuántos proyectos son la categoría específica de video games? Y no lograron recaudar más de $2.500. Ya, acá lo primero que deben hacer siempre es como leer la base de datos, ¿cierto? Lo que nosotros queremos saber. Y nos están diciendo cuántos proyectos son de la categoría tanto, ¿ya? Nos están diciendo una categoría y específica video games. Acá tendríamos como dos formas de poder hacerlo. Podríamos agruparlo con group by por la categoría, pero ahí nos saldrían todas las categorías. En cambio, si ocupamos filter y le ponemos la condición de que sean los videojuegos, solamente nos va a estar diciendo que o sea, solamente nos va a entregar los videojuegos, ¿ya? Y la otra parte sería, y no lograron recaudar más de $2.500. Si acá se están dando cuenta, lo que tenemos que hacer, nos están dando una condición. Y la condición se podía hacer con este signo, ¿ya? Entonces, ya tenemos la base de datos, está el pipe y la voy a filtrar. Filtrado por la categoría, si es que uno no se acordaba, subí acá y copia categoría, que sería la categoría específica del producto, o sea, del proyecto. Le damos igual, igual, y como queremos el video games específico, tiene que ir en doble comillas porque es un carácter. Ya, y lo vamos a escribir tal cual como está acá. Ya, eso es la primera parte. Y ahora tenemos que poner y lograron recaudar más de $2.500. Entonces, el i va a ser i. El recaudar más de $2.000, si ustedes se dan cuenta, acá el US Pledge Real es el monto total reunido durante la campaña. Entonces, ese es el que hay que utilizar, ¿ok? Entonces, real. Y acá es menor o igual a $2.500, ¿cierto? Porque no pudieron recaudar más de ese monto. Entonces lo vamos a correr. Y acá, si se dan cuenta, bueno, me están apareciendo el nombre, la categoría que son todos los video games, la meta, lo que reunieron en plata, ¿cierto? Pero ahora como que queremos, si lo podemos dejar así o lo podemos ordenar, ¿ok? Si es que quisiéramos ordenarlo, tendríamos que ponerle acá otro comando. Esto no es necesario. Uy. No es necesario, pero si lo quisieran hacer, podrían hacerlo. ¿Ya? Podrían ordenarlo o contar directamente cuántos son. ¿Ya? Entonces, en este caso solamente los voy a contar, pero si ustedes se dan cuenta, ay. ¿Qué onda? Ah, denme un segundo. Se me va a demorar un poco porque se me quedó pegado. Y ahora sí. Ya, entonces, acá filtramos la categoría de los videojuegos, le dimos la condición de que solamente fueran menos de $2.500 y lo contamos. Entonces acá solamente nos estaba diciendo de que son 2.217 proyectos que alcanzaron, o sea, que tuvieron menos de $2.500 y de la categoría de los videojuegos. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí o van bien? Muy bien, todo bien. Súper.
Ya, la segunda dice, cuál es el proyecto de la categoría Music con más dinero que ha recaudado en dólares? Ya, entonces acá lo mismo. Acá tenemos que nuevamente filtrar porque nos están diciendo exactamente el proyecto de la categoría Music, ¿ya? Filter, entonces le ponemos de nuevo la categoría y esto va a ser igual a Music, ¿ya? Y nos están diciendo que más dinero ha recaudado. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar por el USD Pledge y después ponerlo como de mayor a menor, ¿cierto? Entonces acá lo vamos a ordenar por esa categoría. Vamos a hacer con Arrange. Le vamos a poner el signo menos, cosa que como que lo ordene. Y después lo último que nos faltaría hacer, porque si ustedes se dan cuenta, si solamente corremos esto, ¿cuál nos faltó? Ahí está. Y sí. Ya. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, me aparecen solamente todas las categorías y todos los nombres. Entonces, es como súper difícil de leer. Entonces, para ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es solamente seleccionar las variables que nosotros necesitamos. Ya, entonces le vamos a poner select. Y nosotros queríamos ver cuál es el proyecto con más dinero. Ya, entonces vamos a seleccionar con name, que sería el nombre del proyecto, y con el USD Pledge, ¿ya? Y lo corremos, y si se dan cuenta acá solamente nos van a aparecer los nombres de los proyectos y lo que han reunido, ¿ya? Eso es solamente lo que tenían que hacer para esta pregunta. Después, la pregunta C dice, crea una nueva variable llamada aporte por Baker que contenga el aporte en dólares promedio por contribuidor, Baker, para cada proyecto, ¿ya? Esta pregunta podían hacer también dos formas, o podían directamente crear una nueva variable o mutar la variable que hubiera sido, eh, mutar la variable del aporte, el aporte promedio total partido por el Baker, ¿ya? Voy a hacer esta última opción porque entre comillas es más simple y no nos, no nos, no nos vamos a confundir tanto. ¿Ok? Entonces sería KS, el pipe, y tenemos que acá mutar la variable, ¿ya? ¿Cuál es la variable que queremos mutar? Va a ser aporte por Baker. Valla no, literalmente creo. Ya, entonces hacer aporte por Baker y esto va a ser igual, tenemos que dar la condición, que tiene que ser el aporte promedio por contribuidor partido en el proyecto, ¿ya? Para esta parte tenemos que tener en consideración de que tenemos que tener en cuenta que tiene que ser la cantidad total reunida partido por este aporte promedio de la persona. ¿Por qué? Porque si volvemos acá a las variables, el Baker, ¿dónde está? El número de contribuidores del proyecto, ¿cierto? Pero esta variable la tenemos que o dividir o va a estar como condicionada a alguna y tendría que ser o con la plata o con la meta, ¿ya? Acá tendría que ser directamente con el monto total reunido en la campaña porque eso nos va a dar como el número verdadero. Si hubiera sido la meta, en verdad como que habían, no sé si se acuerdan, porque creo que es como la misma base de datos, de algunas ayudantías anteriores, de que algunos proyectos solamente tenían como meta $1, entonces no estaría entregando como un número tan verídico, ¿ok? Entonces vamos a hacer el USD Pledge Real partido en Baker, ¿ya? Y eso va a ser partido acá en el Baker. ¿Ya? Y ahí nosotros estaríamos creando directamente esta variable mutada.
Ay, qué... A ver, denme. Bakers. Sí. Ya, entonces ahí, si nosotros corremos de nuevo todo esto para el lado, si se dan cuenta, acá se crea una nueva variable. Si nos damos cuenta, acá en la base de datos, tenemos las 95.867 observaciones con 12 variables. Y acá en nuestra nueva como base de datos, entre comillas, vamos a tener 13 variables, que sería el aporte por Baker que nosotros recién creamos, ¿ya? Eso era lo que nos pedían en la pregunta C. En la pregunta D, nos dicen, ¿cuál es el promedio y la mediana del aporte promedio por Baker para todos los proyectos de la base de datos? Ya acá si se dan cuenta, hay que ocupar, entre comillas, el mismo comando que nosotros habíamos hecho arriba, porque arriba nos decían crear la nueva variable de aporte por Baker. Entonces, si nos están pidiendo acá cuál es el aporte promedio por Baker, tendríamos que ocupar lo mismo y solamente dar una nueva condición de que nos diga cuál es el promedio y la mediana de este aporte, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos que ocupar el otro comando que sería el summarize. Y en el summarize nos están pidiendo el promedio, por lo tanto, promedio en inglés es mean, y tendría que ser la media de este aporte por Baker. Y luego nos están pidiendo la mediana. Y la mediana era... Esto no es muy mediano, mediana. ¿Ya? Entonces acá nuevamente copiamos el aporte por Baker y solamente lo corremos. Y acá nos está diciendo directamente que el promedio de aporte por Baker fue de $75,74 aprox, y la mediana fue de 48. Manuel, ¿estás con el micrófono prendido o estás...? Ah, chuta, lo siento. Dale. Ya. ¿Alguna duda en esta pregunta? Yo no, por lo menos. Esta es como la corrección de la prueba, ¿no? Claro, es que mira, si se dan cuenta, creo que todas estas preguntas son similares. Creo que por la que revisé así muy a la rápida, la primera era distinta. Tal vez te cambiaban como la categoría y te ponían otros dólares. Y después en la última pregunta te están diciendo solamente con Estados Unidos, que era un tipo de las preguntas. Pero la mayoría te podían preguntar lo mismo. Es solamente, como tú decís, la revisión de la prueba y lo que había dicho antes, que habían tantas versiones de la prueba que estábamos haciendo una de ellas. Ya, entonces, después, la letra E, que dice, ¿cuál es la categoría que más dinero en dólares ha recaudado en total? De nuevo, KS. Hacemos el pipe y nosotros tenemos que ver cuál es la categoría, ¿cierto? Acá no nos están diciendo cuál es una categoría en específico, entonces en teoría no deberíamos filtrar por una categoría en específico, sino que agrupar por la variable categoría. ¿Ya? Entonces, en este caso sería group by, entonces solamente category, ¿ya? Y lo que nos están diciendo, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es la cantidad de dólares totales? ¿Ya? Entonces ya estamos seleccionando como la categoría. Nos falta la última parte, que acá sería, también hay que hacer un summarize, porque hay que ver como la suma total, lo que han recaudado. Entonces le vamos a poner sum, y el total recaudado, si nosotros subimos, creo que también era el US Pledge, de nuevo. ¿Ya? Entonces
¿Dónde está? Lo voy a copiar de nuevo. Ya, entonces vamos a ocupar la suma de esto. Y después lo último que tendríamos que hacer es ordenarlo por... Esperen, acá me faltó una parte. Acá hay que darle una condición, que va a ser el total de lo que se ha recaudado. Entonces lo vamos a poner total bakers, que va a ser igual a la suma. ¿Por qué se hace esta...? Mira, ahí se van a... Mira, vamos a hacer algo. Lo vamos a dejar así nomás. Y después voy a hacer otro comando. Ya, entonces, si es que yo solamente hubiera hecho esto, y después lo hubiera puesto, o sea, lo voy a correr nomás. Acá me estaría dando como la suma total, ¿cierto? O sea, la suma de cada uno, pero yo quiero ver la suma total, entonces como que no me estaría dando, o sea, por ejemplo, si se dan cuenta, como que no los va ordenando por, como por quién más ha reunido y no, solamente está ordenado por nombre, ¿ya? O por la categoría, perdón, ¿ya? Y nosotros queremos ver como un orden más directo. Entonces, acá esta pregunta de alguna u otra manera no hubiera estado del todo correcto porque le falta una parte. Y esa es la parte que les voy a mostrar acá ahora en otro comando para que después se den cuenta. Entonces, a esta parte del summarize habría que darle una condición. No es solamente como esta suma total, sino que hay que darle como un nombrecito. En este caso nosotros le vamos a poner total baker, que va a ser como el aporte total de estos bakers, que va a ser igual a esta suma, ¿ya? Y después lo que nosotros tenemos que hacer es ordenarla por ese total baker que nosotros hicimos, ¿ya? Y ahí, si no me equivoco, ahí estaría bien. Ya, entonces, si se dan cuenta, acá me la está, acá si se dan cuenta, el 3D son 1, espérate, 950, son como 15.000, bueno, mucha plata, pero no está ordenado como en orden por el proyecto que aportó más, ¿ya? Entonces la única distinción que hicimos entre este comando, que era solamente la suma de cada uno, era darle un orden, ¿ya? Porque si se dan cuenta después van bajando nomás como el total baker en orden. Podían haber llegado a la misma respuesta, tal vez poniéndole otro arrange acá o poniéndole como ¿cuál es el comando? El sort through, podrían haber llegado igual, ¿ya? En este caso, si hubieran hecho solamente esto, no sé cuál es la condición para que después nosotros corrijamos. Así que bueno, ahí después se los haré saber yo después. Pero eso era prácticamente como ordenarlo de mayor a menor en esta pregunta. Entonces, la pregunta F nos está diciendo, de nuevamente, crea una variable llamada el porcentaje de logro que contenga el porcentaje de la meta recaudado por cada proyecto. Ya acá nuevamente podrían haber creado directamente una variable o haber mutado una y darle esta condición. Ya vamos a hacer la última que les dije. Entonces acá le vamos a poner mutate. Y nosotros queremos mutar esta variable. Le vamos a decir que contenga el porcentaje de la meta recaudado por cada proyecto. ¿Ya? Si se acuerdan, nosotros volvemos a subir. Acá nos están diciendo el monto total reunido durante la campaña y la meta en dólares de la campaña. ¿Ya? Si la pregunta nos estaba diciendo el porcentaje de meta recaudado por cada proyecto, sería la meta y el monto total. ¿Ya? Entonces, voy a copiar las variables. Sería el monto total partido en la meta.
¿ya? Entonces lo vamos a correr. Y acá nuevamente me van a aparecer 13 variables, porque si nos vamos al final, nos está dando el porcentaje de logro de esta, como de cada una de las campañas, ya de cada uno de los proyectos, perdón. Entonces acá, si se dan cuenta, la G nos está diciendo prácticamente lo mismo que habíamos hecho en un par de pasos anteriores, que dice cuál es el porcentaje de la mediana, o sea, cuál es el promedio y la mediana del porcentaje, cuál es el promedio y la mediana del porcentaje de meta logrado de todos los proyectos de la base de datos. Entonces acá vamos a copiar el mismo comando, que es el que nos están pidiendo. Y si se dan cuenta, una pregunta más arriba nos hacía lo mismo. Ya, entonces voy a copiar esto mismo. Pero les voy a cambiar el... Ah, no, esta no era. Era esta. Ya. Entonces acá solamente en vez de que sea aporte por Baker, va a ser el porcentaje de logro. ¿Ya? Y lo voy a correr, y si se dan cuenta, nuevamente nos va a dar el porcentaje de logro y la mediana de cada uno o sea, del porcentaje de logro de cada uno de estos proyectos. Bueno, no de cada uno de estos proyectos, pero la media en general y el promedio en general. La pregunta H, ¿van bien hasta ahora o no? ¿O van quedando algunas dudas? Yo por lo menos bien. Ya, súper. Ya, entonces, esta pregunta voy a decir que alguien me vaya diciendo cómo la hizo, ¿ya? Acá, ¿cómo ustedes hubieran hecho cuál es el país que tiene más proyectos exitosos? ¿Alguien? ¿Se les ocurre? Agrupar por país y después filtrarlo por quién era más exitoso. Agustín, ¿puedes decirlo o no? Que se me cortó un poquito. Agrupar por país y después filtrarlo. Ya, entonces sería el group by, el país, country. Luego tendríamos que filtrarlo. ¿Está bien? No. Filter por el estado, ¿cierto? Sí, el país por el cual es más exitoso. El state era, si volvemos arriba, el state decía el estado del proyecto, successful, failed o cancel. Ya ahí nos están pidiendo el proyecto más exitoso. Entonces copiamos successful y les vamos a dar a este filtrado la condición de que sea exitoso. ¿Ya? Y luego, ¿qué harían? ¿Qué Ordenarlo. falta? O sea, arrange. Ya. Ya, pero el arrange, yo primero, porque mira, a ver, hagámoslo con el arrange al tiro. Y el arrange, ¿cuál condición le vaya a dar? ¿Por qué lo vaya a ordenar? No sé. ¿Ya viste? Aquí nos falta un paso. ¿Por qué? Tenemos bien este filtro, que tendríamos que agruparlos por país y luego filtrarlos por esto, ¿ya? Pero si solamente hacemos esta parte, no nos está diciendo nada, ¿ya? Como que no hay ningún país y nada, porque no, solamente dimos esta condición, entonces lo que nos faltaría acá antes de arrange, nos faltaría contar cuáles son cada uno de estos, ¿ya? ¿Y por qué no me está saliendo ahora? Ah, ahí sí. Ya, entonces voy a borrar este, por mientras, y voy a correr, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá nos están saliendo que son 21 países, ¿ya? Pero no te está diciendo, te está diciendo ya, 3 son de Estados Unidos, 4 son de, creo,
Inglaterra, creo, no sé, México, etcétera, ¿ya? Pero no nos está diciendo como nada, no podemos sacar ningún dato a partir de eso, ¿cierto? Entonces nosotros, si le ponemos contar, nos está aquí directamente contando cuáles son los países con más cantidad de proyectos. Pero nuevamente esto es como súper engorroso a la vista, entonces en verdad no nos sirve de mucho. Y aquí tendría que venir el arrange, ¿ya? El arrange que decía Agustín. Y acá, ¿por qué lo harían arrange? ¿Por país o por este N? Por el N, ¿o no? Bien, porque ahí si lo hubiéramos hecho por el país nos hubiera parecido esto mismo. A, B, C, D, E, F, y nosotros queremos de mayor a mayor, mayor a menor. Entonces le ponemos eso, y acá nos está diciendo de que Estados Unidos es el país que más proyectos exitosos ha tenido en esta base de datos, ¿ya? Entonces, súper bien, Agustín, entre comillas, con la pregunta. Ya, súper. Entonces, ¿quedaron con alguna duda en esta parte? Si es que quieren que vuelva o algo. Yo no. Ya, bacán. El resto, no sé, por último después me dice. Ya, la pregunta 2 dice, si tuvieras que crear un proyecto y quieres levantar fondos en Estados Unidos, ¿qué tipo de proyecto crearías o no crearías y por qué? Justifica tu respuesta en función de los datos, da al menos 3 razones, ¿ya? Lo más probable es que le hayan hecho una pregunta similar, pero con otro país. Acá, si ustedes se dan cuenta, esta pregunta es como la unión de todas las otras preguntas que nosotros habíamos hecho arriba, ¿ya? Voy a volver un poco a las otras a las preguntas que habíamos hecho antes. Acá, por ejemplo, la primera pregunta decía, ¿cuál era la categoría específica de video games que no lograron recaudar más de $2.500? ¿Ya? Entonces acá nosotros, si nos están pidiendo en Estados Unidos, podríamos ver cuáles son la categoría específica de videos que ha ganado más de $2.500, por ejemplo. O acá lo mismo. El proyecto de la categoría, bueno, eso es como más específico. Después acá, por ejemplo, la pregunta C que nos decía, crea una nueva variable de aporte por Baker que contenga el aporte promedio por contribuidor. Ya, entonces esto también nos podría servir. ¿Cuál es el proyecto en Estados Unidos que más aporte por Baker ha tenido? Ya podría ser una opción. Después, ver el promedio y la mediana de cada uno, también como estadística descriptiva, nos podría servir para tomar una decisión de qué proyecto puede ser mejor o no en Estados Unidos. Lo mismo, acá cuál es la categoría, ya, yo creo que esta nos sirve más que la de los videojuegos, porque acá sí nos va a servir cuál es la categoría que más dinero ha recaudado, y ya esto es lo mismo, el porcentaje de logro, tal vez cuál es el proyecto con más porcentaje de logro que ha tenido. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta 2 se construye de las distintas preguntas que ustedes ya estuvieron haciendo arriba, cosa que en teoría no se les debería haber hecho tan difícil si es que supieron responder las de arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con una de las primeras opciones. Acá lo que nosotros podríamos poner directamente este mismo o prácticamente este mismo comando, porque nos están diciendo directamente en Estados Unidos y qué tipo de proyecto crearías. Nosotros claramente, ¿cómo se llama esto? Tendríamos que tener un proyecto exitoso, porque si no, ¿para qué nos serviría estar haciendo cualquier proyecto en Estados Unidos? Y acá, en vez de agrupar, tendríamos que filtrar directamente por país, y el país tendría que ser igual a US. Ya entonces acá ya le estamos diciendo que nosotros queremos el país de Estados Unidos con los proyectos más exitosos. ¿Ya? Entonces, una de las opciones que acá les teníamos era poder observar, voy a volver un poco más arriba, acá.
¿No hubiese sido más fácil primero filtrar por país? O sea, como que solamente trabajar con Estados Unidos. Ah, sí, pues. Sí, eso, espérame. Eso es lo que hice. Lo filtré por el país de Estados Ya. Unidos. Y después lo Eso. filtré. Y acá podría poner el filtro de Estados Unidos y que el filtro sea de state. Ya en vez de poner filtrar y filtrar. ¿Cachai? Acá hubiera hecho US y el state que sea exitoso. ¿Ya? Y una de las opciones que podríamos haber hecho es mutar por el aporte por Baker. ¿Ya? Que esto lo saqué directamente de la pregunta que ya teníamos arriba. Y entonces, si nosotros mutamos el aporte por Baker en Estados Unidos para los proyectos que fueron exitosos, podríamos tener como ¿cómo se llama esto? Alguna razón de por qué elegiríamos un proyecto, ¿ya? Pero sin embargo, acá nos falta un pequeño detalle. ¿Por qué? Porque nos está diciendo qué tipo de proyecto crearías. Y acá no estamos diciendo qué tipo de proyecto crearíamos. Entonces, lo último que nos faltaría poner es agrupar group by categoría, ¿ya? Entonces, si nosotros corremos este comando, acá si nos damos cuenta, nos aparece que hay ¿cómo se llama esto? Bueno, de esa categoría de teatro, de danza, pintar, música, ficción, bla, 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 bla. Todos estos proyectos han sido exitosos y el aporte por Baker, si se dan cuenta, acá tenemos una condición, ¿ya? Después podríamos haberlo, pues, ponerle como arrange el aporte por Baker, ¿ya? Entonces, podemos ponerle ese. Entonces acá le vamos a poner arrange y aporte por Baker. Entonces acá me lo ordenaría de mayor a mayor a menor cuál ha sido ¿cómo se llama esto? El proyecto que más reunió. Y no, claramente acá esta cosa es súper engorrosa porque están apareciendo todas las cosas. Y nuevamente, si uno le quiere ir metiendo más mano, hasta acá todo esto hubiera estado correcto, pero después si quería entregar una respuesta más correcta, podríamos haber puesto solamente select, que vamos a seleccionar solamente la categoría y el aporte por Baker, ¿ya? Si es que nosotros ponemos eso, lo corremos, solamente nos está dando la categoría de non-fiction que tuvo más aporte por Baker, después la de comida y sculpture. Supongo que sería como escultura, no sé, estaría inventando. Entonces acá tendríamos una opción, ¿ya? Esa era como una opción para poder dar esta respuesta. Podrían haber hecho más cosas. Acá voy a tirar otra opción, por ejemplo. Que sería ver, entre comillas, como este mismo comando, voy a como copiar todo, pero que me haga el summarize del promedio y la media, o el promedio y la desviación estándar, cualquier cosa, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a hacer, estando todo esto, acá, voy a sacar esto, y acá le voy a poner el summarize por el mean, que va a ser la media de este aporte por Baker. Y la mediana, que también va a ser por el aporte por Baker, ¿ya? Espérame, acá me falta una parte. Promedio va a ser igual a la media por el aporte por Baker y la mediana va a ser igual a la media del aporte por Baker, ¿ya? Si es que lo corremos, acá nuevamente nos va a estar apareciendo como todas las categorías en orden y nos va a estar dando el promedio y la mediana. ¿Ya? Entonces acá nuevamente podrían tener otra opción de poder haber respondido esta pregunta. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá ya llevamos dos.
dos razones. Una puede ser por el aporte por Baker y la otra también es por aporte por Baker, pero por el promedio y la mediana de cada uno, ¿ya? Después tendríamos otra opción. Si se dan cuenta, arriba, las preguntas de arriba, lo que habíamos hecho antes era el porcentaje del logro del proyecto, ¿ya? Entonces, otra opción podría ser ver este porcentaje por logro. Voy a copiar esta parte de la pregunta. Voy a crear otro comando, otro comando. Pero a este me va a faltar algo, que sería la parte de acá arriba, que sería esto de acá. ¿Ya? Entonces acá va a ser KS, va a estar filtrado por el país, por el estado, y luego lo vamos a mutar por el porcentaje de logro, ¿ya? Después podemos, ¿cómo se llama esto? Podemos ordenarlo nuevamente. Me falta acá, el group by, y después también podríamos hacer el summarize del promedio, la medida, etc. Y así que voy a hacer este mismo acá, pero en vez de aporte por Baker, es el porcentaje de logro acá. Ese y este. Ya, entonces lo voy a correr. Y hay un error. ¿Qué error? No sé. KS filter successful, mutar. Ya, summarize, promedio. Y no sé en qué me habré equivocado. A ver. Abajo de ese falta lo mismo. Siento cómo separarlo. Este. Sí. Gracias. Se podría poner ese sin problema. Y acá. Ahí sí. Ya, entonces acá nuevamente me está dando como todas las categorías por el promedio y la media, pero tal vez no me lo esté ordenando de mayor a menor. Entonces acá tendría que yo poner otra cuestión más y poner arrange por promedio, por ejemplo. Ya, entonces, si se dan cuenta, acá estos tres primeros son los que más... no. Arrange menos promedio. Ahí sí. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos que RB, Sculpture y Hardware tienen mayor promedio que el resto. Ya, entonces acá tendrían otra opción de poder responder a la pregunta. Y después, bueno, y así sucesivamente tienen distintas opciones. Yo les voy a copiar acá las que salían directamente en la pauta que nos mandaron, para que después si quieren revisar lo pueden ver. Denme un segundo. Ya acá está, acá hay uno. Los que yo les di acá son en teoría los que a mí se me ocurrieron. Así que a usted igual se les puede haber ocurrido millones de otras cosas más. Entonces acá, por ejemplo, que es el de la pauta, dice, está filtrando nuevamente por el país, está agrupando por la categoría y por el estado. Acá está summarize por conteo. Después mutó el porcentaje de éxito, acá hizo otra variable, no el porcentaje de logro, porcentaje de éxito, que fue este conteo que había hecho, que serían los n partido por la suma de este conteo. Después lo filtró, vio cuál estado era exitoso y después lo ordenó por el porcentaje de éxito y el conteo. ¿Ya? Entonces si nosotros corremos acá, aparece que estas tres son las más exitosas. Si se dan cuenta, creo que arriba
Acá cambia totalmente distinto a cuál podría ser mejor o cuál podría ser peor, pero eso en verdad va a variar mucho de cómo ustedes lo estén haciendo. Claro, y acá, por ejemplo, en la primera que nosotros habíamos hecho, solamente por el aporte por Baker, también. La única que se repite es como la escultura. Creo que es el cultura. Supongamos que sí es eso. Bueno, la otra opción que tenían era siguiendo esta... Acá hay otra. Denme un segundo para espiarla. ¿Qué onda? Nice. Ya, entonces acá nuevamente filtraban, agrupaban por el grupo y la categoría, summarize por el conteo, mutaban ahora, bueno, el muteo que estaba arriba, van a filtrar, van a arrange y vuelven a filtrar por categoría. Ya, y este comando, la verdad es que no sé cuál es. Ya, y acá lo que hicieron fue cambiarles el nombre. Y se corrió, y acá sale directamente estas tres categorías que fueron exitosos, cuáles fueron como la cantidad de veces que se repitió y el porcentaje de éxito, ¿ya? Para esta pregunta claramente era mucho más amplia, ustedes podían haber hecho distintas cosas para poder llegar a un resultado. Así que, bueno, esto lo van a poder ver, lo más probable es que les suban la pauta pronto, o no sé cuándo se las llegarán a subir de la prueba, pero todo yo creo que en esta parte es conversable porque pueden haber llegado a distintas cosas. ¿Tienen alguna duda de esto o de la materia en general? Si es que quieren que vuelva a alguna parte. ¿O todo bien? Yo tengo una duda, pero no es de esto, es de si la prueba ya está en corrección. No No, está en corrección. no, todavía no nos han mandado nada. Yo creo que el viernes nos van a decir, hey, esto tienen que corregir. Pero de lo que los den, yo creo que va a ser 1 o 2 semanas para que ustedes puedan tener la nota. Pero todavía, es que como son muchos alumnos, sí tienen que pensar de que nosotros estamos corrigiendo tanto Santiago como Viña. ¿Cachai? Entonces voy a dejar de grabar.